Hola chicos, bueno, en este video lo que vamos a hacer es corregir el TP número 4, ¿sí? Darles las respuestas de cada ejercicio para que, bueno, ustedes, aquellas dudas que fueron apareciendo a lo largo de la resolución del trabajo, bueno, eh, sean, se aclaren ahora con este video, ¿sí? El punto número 4 decía que Natalia y Santiago debían buscar un ejemplo en el que se cumpla que las magnitudes sean directamente proporcionales. Ellos pensaron en el perímetro de un cuadrado, ¿sí? Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados, y dieron varias medidas de los lados del cuadrado, ¿sí? Que podía medir 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5 centímetros o 3 centímetros. Y el perímetro se puede calcular sumando 4 veces el mismo número o haciendo la cuentita más corta, que es multiplicando 4 veces ese mismo número, ¿sí? O sea, mejor dicho, 4 por la medida de ese lado, ¿sí? Lo mismo si cada lado mide 2 centímetros, 4 por 2 es 8, ¿sí? Por eso es que acá lo fui completando de esta manera y aquí están los resultados. ¿Qué pasa cuando aparecía la X ahí abajo? ¿Sí? Bueno, sí, es una forma general porque la medida del lado va a variar, depende de la persona, ¿sí? O sea, Natalia y Santiago decidieron dar estas medidas, pero por ejemplo yo si quiero puedo decir que el lado del cuadrado mide 10 centímetros. Si el lado del cuadrado mide 10 centímetros voy a hacer 4 por 10 para calcular el perímetro, ¿sí? Entonces, si el lado mide X, el perímetro va a ser 4 por X. Siempre hablando de que X puede ser cualquier número, ¿sí? Cualquier número positivo porque estamos hablando de medidas. La primera pregunta es, bueno, el primer punto es completar la tabla, que ya la tienen resuelta acá. El segundo dice, este ejemplo, ¿cumple con lo que debían buscar? Sí que cumple. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando el lado del cuadrado, también va aumentando el perímetro, ¿sí? Esa es una manera de darme cuenta si cumple, si es directamente proporcional. Fíjense que las dos columnas aumentan, ¿sí? Cuando las dos columnas aumentan, esta columna aumentó y esta columna también, la función es directamente proporcional. Otra manera de darme cuenta es si cumple la misma constante en todas las filas. ¿Cómo calculaba la constante en la proporcionalidad directa? Dividiendo las columnas, y dividido x, y me tiene que dar el mismo número. 4 dividido 1 me da 4. 8 dividido 2 me da 4. ¿Ven? Si yo divido diferentes números, me dan siempre el mismo resultado. Esa es la constante de proporcionalidad, que es la respuesta a la pregunta C. Escriban la expresión P de X, será la D, que ya la tenemos acá en la tabla, ¿sí? P de perímetro, X porque X puede medir, puede tener cualquier medida, 4 por X es la medida del perímetro. Y el punto E, dice, Natalia dice, mira Santiago, es un proceso, esto también es un proceso de variación constante. Y acá tenemos que ir al concepto de variación constante. ¿Cuándo una variación era constante? ¿Sí? ¿Cuándo? Esto es complejo de entenderlo, pero a ver si lo podemos lograr. ¿Cuándo un proceso es de variación constante? Cuando al restar, si yo por ejemplo resto 2 menos 1 me da 1. 8 menos 4 me da 4. Si yo divido, ¿sí? Divido esos dos numeritos, me da un cuarto. ¿Qué pasa si yo decido restar 3 menos 2? 3 menos 2 me da 1. Y 12 menos 8 me da 4. Por lo tanto, 1 dividido 4 también me va a dar el mismo resultado que antes, ¿sí? Eso significa que es un proceso de variación constante, varía constantemente. Y además, fíjense ustedes que también me da la misma constante de proporcionalidad, ¿sí? Y el gráfico decía que tenía que pasar por el origen de coordenadas. Fíjense que yo lo que hice fue marcar estos puntos en la tabla, en los puntos de la tabla en el gráfico. Para 1 de x, 4 de y, ¿sí? 1 de x, 4 de y, 2 de x, 8 de y, 2,5, perdón, 2,5 entre el medio del 2 y del 3, 2,5 se une con el 10 de y, perdón, y el 3 de x se une con el 12 de y. ¿Por qué lo uní con el 0, 0? Porque si no tengo lado no voy a tener perímetro. Y además, no empiezo a tener perímetro a partir de 1 centímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lado del cuadrado podría haber medido, 0,5. ¿Sí? O 0,25 o 0,75. Así que entre el 0 y el 1 hay un montón de números por los cuales podría haber yo optado para que mida el lado del cuadrado.
Así que lo voy a unir con el 0, 0, ¿sí? Ustedes piensen que esta línea recta es la unión de infinitos puntos, un puntito al lado del otro y me determina toda esta recta. Acá lo que hicimos nosotros fue elegir determinados valores, ¿sí? Y además el proceso de variación constante determina una recta, una línea recta, ¿sí? Así que eso sería el punto 4. Vamos con el punto 22. El punto 22 me decía que Natalia recorre una pista y si va a una velocidad constante, perdón, de 2 metros por segundo, tarda 200 segundos en recorrerla. ¿Cuál es la medida de la pista? Me decía. ¿Cuánto mide la pista? El largo de la pista. Bueno, hago 200 por 2 y me va a dar 400, ¿sí? Ese es el largo de la pista, 400 metros. ¿Qué pasa si ella aumenta su velocidad, como dice la pregunta B? Si Natalia va a una velocidad de 4 metros por segundo, o sea, si va más rápido, ¿cuánto va a tardar en recorrerla? Bueno, hago 400 dividido 4 y eso me va a dar 100, ¿sí? Fíjense que si va más rápido, tarda menos en recorrerla, por lógica, ¿está? La pregunta C dice completar la tabla y fíjense que a ustedes les da una fila, esta fila se las da completa, 2 y 200. Yo ya me di cuenta que es una función de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Ya con este dato me di cuenta. Porque a medida que aumento la velocidad, a medida que aumenta esta columna, disminuye la del tiempo. Cuanto más rápido voy, menos tiempo tardo en recorrer la pista. Entonces, es inversamente proporcional. ¿Cómo calculábamos la constante en la inversamente proporcional? Multiplicando las columnas, ¿sí? 1 por 400, así que acá me va a dar 400 el resultado. ¿Por qué? Porque yo tengo que multiplicar a 1 por ¿cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 400? Por 400, ¿sí? 2 por 200, 400. Al 2,5, ¿por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 400? Por 160, ¿sí? Y para no ir probando, puedo hacer la operación inversa. A 400, que yo ya sé que es la respuesta que tengo que llegar de la multiplicación de estos dos números, a 400 lo divido por 2,5 y eso me va a dar 160. A 400 lo divido por 100 y eso me va a dar 4. ¿Sí? A 400 lo divido por 5 y eso me va a dar 80. Y 8 por 50 me da 400. O sea, la multiplicación de todas las filas me tiene que dar 400. Y para encontrar alguno de estos valores, hago 400 dividido el valor que tenga, ¿sí? En la tabla. ¿Cumple con el proceso de variación constante? En este caso no. ¿Sí? En este caso no cumple. ¿Por qué? Porque si hago lo mismo que hice antes, si yo resto esta columna, estos dos números y esta columna, y resto esto, y los divido, me va a dar un resultado. Por ejemplo, 2 menos 1 me da 1, y 200 menos 400 me da menos 200. La división de eso, 1 dividido menos 200, me va a dar un número. Ahora, ¿qué pasa si yo hago 4 menos 2? Me da 2. Y 100 menos 200 me da menos 100. 2 dividido menos 100, ese resultado de la división no va a ser el mismo que el resultado de esa división. Por lo tanto, no es un proceso de variación constante, ¿sí? Si bien su constante de proporcionalidad es siempre la misma, el proceso de variación no es constante, pero la constante de proporcionalidad sí es la misma. Ojo ahí porque pudo haber dudas, ¿sí? Pudo haber confusión en esa pregunta, así que es súper entendible, no se hagan problema. El punto E dice, cuando Natalia duplica su velocidad, miren acá, de 2 metros por segundo pasó a 4, duplica su velocidad, la duplicó. ¿Sus tiempos también se duplican? Fíjense, de 2 la duplicó a 4. ¿Y qué pasó con el tiempo? En realidad lo dividió a la mitad, ¿sí? Porque de ir a 200 pasó a recorrer la pista en 100 segundos. O sea que cuanto más rápido va, menos tarda, ¿sí? En recorrer la pista. ¿Y qué pasa si reduce su velocidad a la mitad? Por ejemplo acá, de 2 la reduce a 1. ¿Qué pasó con el tiempo? En realidad lo duplicó. Fíjense, en una reduce, en la otra duplica. En una duplica, en la otra reduce. O sea, a medida que aumenta una, disminuye la otra. Cuando pasa eso, ¿sí? Que una sube y la otra baja, como lo digo siempre en la clase, ¿no? En el lenguaje casero, como digo yo para que lo entiendan, cuando pasa eso es una función de proporcionalidad inversa. Y en la parte F, en la pregunta F, dice marcar con una X la expresión que indica
la relación y acá tenemos las dos expresiones que indican. Si multiplicamos las dos columnas me da 400 y en una función de proporcionalidad inversa, acuérdense que cuando dividíamos, ¿sí? La constante por x me daba el valor de y.